Hola, bendecido lunes, buen comienzo de semana para todos. Estos son los pasajes, vamos a seguir meditando el libro de Salmos. Estos son los pasajes de cada día como para que ustedes tengan el cronograma y podamos juntos como iglesia leer, meditar y crecer en fe. Hoy vamos a meditar Salmo 65 del 1 al 13. Le voy a contar una historia. Había un hombre de 93 años que por cuestiones de COVID estuvo internado, su vida estuvo en peligro y estuvo atado a lo que es el respirador, le tuvieron que poner el respirador oficial, el respirador, y su vida se salvó. Después llega el médico, le comenta que, bueno, que debido al uso del respirador tiene que abonar los $500 de uso. Y el abuelo, el señor de 93 años, empieza a llorar desconsoladamente, a lo que el médico le dice que no se preocupe, que no es tan grave pagar los $500, que puede haber algún plan de pagos, etcétera. Pero bueno, lo que el señor este al médico le va a responder lo siguiente: no lloro por el pago, tengo el dinero necesario para pagar la factura del respirador. Lloro porque durante mis 93 años de vida estuve respirando el aire de Dios y nunca pagué por eso. Si son necesarios $500 para utilizar un respirador en el hospital, ¿cuánto dinero le debo a Dios entonces? Nunca le agradecí antes por toda la vida que me dio. Esta historia es un poco para reflejar el tema del devocional de hoy. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, nuestras oraciones o nuestras charlas con Dios son más pedidos que agradecimientos, si hacemos un porcentaje entre lo que más solemos a hablar con Dios, ¿no? Y dentro de ese agradecimiento que solemos hacer, de ese porcentaje mínimo de agradecimiento, muchos son un agradecimiento superficial, palabras que salen capaz por costumbres, por decirlas, y no un agradecimiento sincero hacia Dios. En este Salmo 65, hoy les quiero compartir tres motivos para alabar y agradecer a Dios en este Salmo 65. La autoría es de David. Se estima, no hay una fecha exacta, pero se estima que se escribió dentro de lo que son los tiempos de la fiesta de los tabernáculos, un tiempo de gran fiesta donde bueno, se agradece con las cosechas al Dios. Y esto lo vamos a poder ver también en pequeños, podremos decir, pequeños pasajes. Por ejemplo, se hace una mención al arrepentimiento, a la expiación de los pecados, que es el día de la expiación que viene anterior a esta fiesta de los tabernáculos. Entonces, un poco el contexto del tiempo se pone este Salmo 65 en estos tiempos de la fiesta de los tabernáculos. El primer punto que les quiero compartir es el siguiente: tenemos que alabar a Dios por su inmensa gracia. Tres motivos, motivos para alabar a Dios. El primero, por su inmensa gracia, lo vamos a ver entre los versículos 2 al 4. Tú oyes la oración, a ti acudirá todo ser, las palabras de iniquidad prevalecen contra mí, pero tú perdonarás nuestras rebeliones. Bienaventurado el hombre que tú escoges y haces que se acerque a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Vamos a ver acá entre los versículos 2 al 4 cómo se hace mención al perdón de los pecados, primero de David y del pueblo, pero bueno, la palabra nos habla a nosotros, el tema de el perdón de nuestros pecados. Y todo esto viene por voluntad de Dios y por su inmensa gracia. La salvación viene por obra y principio de Dios, viene por su decisión, viene por su iniciativa y no por lo que el hombre pueda llegar a ser. Efesios 2 4 al 5. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Este tema de la gracia nosotros tenemos que realmente estar agradecidos al Señor porque tenemos esta oportunidad de que nos haya escogido para poder
tener esta relación con Él, conocerlo, saber de su evangelio, creer en su evangelio, y todo esto viene no por obra de nuestros padres, no por obra de la comunidad coreana, no por obra de tal iglesia o tal pastor o tal líder, sino que todo esto es obra y voluntad y iniciativa del Señor por medio de su gracia en Jesucristo. Entonces, el primer motivo de alabanza que debemos siempre tener en nuestros corazones, tenemos que alabar a Dios por todo lo que hace por nosotros en el sentido de la salvación, en el perdón de nuestros pecados y todo esto por la gracia y obra del Señor. El segundo motivo de alabar y agradecer al Señor, tenemos que alabar a Dios por su inmenso poder. En los versículos 5 al 8 vamos a ver una serie de descripciones que se le hacen puntualmente al Señor. Va a utilizar mucho lo que es el ejemplo de la naturaleza, ¿no? Vamos a ver, con hechos tremendos nos responderás en justicia, oh Dios, nuestra salvación, esperanza de todos los confines de la tierra y de todos los mares más distantes. Tú eres el que afirmas las montañas con poder, ceñido de poderío. Tú eres el que sosiegas el estruendo de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Por eso los habitantes de los confines de la tierra tienen temor de tus maravillas. Tú haces cantar de júbilo a las salidas de la mañana y de la noche. Vamos a ver una gran descripción como la parte de QT del devocional solemos hacer diariamente, donde tenemos que describir al Señor, al Dios que vemos. Acá vamos a verlo de una forma redactada hermosa, de manera hermosa, donde se va a mostrar cuán poderoso es el Señor y este tema del control de la naturaleza es algo que el hombre no puede llegar a hacer, ¿no? Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Acá podemos ver claramente cómo el ser humano, vos, yo, no tenemos control de todo y poder, aunque muchas veces queramos creer esto, sino que claramente viendo la naturaleza ya podemos ver cómo el Señor obra, cómo el Señor tiene poder de primero crear todo esto, manejar todo esto. Entonces, esta segunda parte del Salmos, podemos ver cómo se está alabando al Señor por quién es, ¿no? Este Señor todopoderoso. Y esto es un motivo de alabar que nosotros no debemos olvidar. Siempre tenemos que recordar que este Señor, el Dios que creemos, es todopoderoso y frente a todas las adversidades que pasemos, frente a todos los obstáculos en la fe que tengamos, recordar que siempre tenemos a este Dios a nuestro lado, ¿no? 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Este poder de Dios que lo podemos ver en la naturaleza, que lo podemos ver en nuestra vida, culmina y es claro el gran poder que tiene en la muerte y resurrección de Cristo, en la muerte en la cruz y en su resurrección para salvarnos. Esto es el gran poder de Dios y esto nosotros realmente tenemos que agradecer y alabarlo a Él. El último motivo de adoración que podemos tener, alabar a Dios por su gran providencia, por su gran generosidad, versículos 9 al 13. Visitas las tierras y las riegas en gran manera, la enriqueces. El río de Dios está lleno de aguas, produce los trigales, porque así lo has preparado. Hace que se empapen sus arcos y allanan sus crestas. Disuelve los terrones con aguaceros y bendice sus brotes. Coronas el año con tus bondades y tus recorridos. Fluye en abundancia los pastizales del desierto, fluye en abundancia y las colinas se ciñen de alegría. Los prados se visten de rebaño y los valles se cubren de grano, gritan de júbilo, cantan. La última parte de este salmo va a hacer mucho foco en lo que Dios provee, en la gran providencia del Señor. Y esto también es un gran motivo que no debemos nunca olvidar, ¿no? Muchas veces cuando tenemos todo, nos centramos en nosotros, nos olvidamos del Señor, y cuando estamos en crisis, ahí nos acordamos de Dios. Tenemos que realmente eh, agradecer a Dios por cada una de las grandes cosas que tenemos, las cosas pequeñas, las cosas que ni agradecemos, como es el aire, la casa, como es el trabajo, como es tener amigos, como es tener familiares, como tener
salud, etcétera, etcétera. Hay grandes motivos para realmente estar agradecidos al Señor y alabarle a Él. Muchas veces está esta gran batalla entre lo que Dios provee y el ser el Dios que provee y nuestro esfuerzo en querer lograrlo todo. Y muchas veces en este esfuerzo de querer lograrlo todo, nos olvidamos del Señor que provee. Y nos vamos a dar cuenta cuando caemos, ¿no? Cuando tenemos una crisis en el trabajo, cuando hay una crisis económica, cuando las notas del estudio que estábamos apuntando no son las que esperaba, etcétera, etcétera. En ese esfuerzo pensamos que lo podemos lograr todo con nuestras energías y con nuestro saber, nos vamos a olvidar que hay un Señor que todo lo provee. Entonces, este tercer motivo de alabanza, recordar este tema, el Dios de la providencia. En este Salmo 65 vamos a tener estos motivos de agradecimiento, o motivos de oración también para este lunes y para esta semana. Vamos a agradecer a Dios por su inmensa gracia, agradecer a Dios por su inmenso poder y agradecer a Dios por su gran providencia. Que tengan una excelente lunes, que esta semana estemos siempre en relación con el Señor, recordando estos tres puntos y adorándole a Él. Un saludo, bendecido lunes.